Algunos hombres pasan toda su vida sin dirigir más de 12 palabras a otra persona. Calen Moss había convertido ese silencio en un arte durante 7 años en su granja apartada, donde las únicas voces que escuchaba eran el viento entre el trigo y, de vez en cuando, el chirrido de la puerta del granero. Así le gustaba vivir. La gente hacía preguntas. La gente esperaba respuestas. La gente lo atravesaba con la mirada como si fuera de cristal. Pero aquella noche todo cambió. No fue una persona quien rompió su soledad tan bien construida. Fue el sonido de algo que se moría dentro del granero. El ruido llegó justo cuando la luna asomó por la cresta de la montaña, un jadeo húmedo y entrecortado que no pertenecía a ninguno de sus animales. Calen se quedó quieto en el umbral de la casa, con la linterna temblando en su mano. Todos sus instintos le gritaban que cerrara la puerta con llave y fingiera no haber oído nada. Eso habría hecho el Calen de antes. Eso le habían enseñado 7 años de exilio voluntario. Pero sus pies lo llevaron hasta el patio. La puerta del granero estaba abierta. Él siempre la cerraba con pestillo. Siempre. Eso significaba que alguien, o algo, había entrado. Calen apretó la linterna y dio un paso hacia la oscuridad. La llama dibujaba sombras locas sobre los montones de heno y los corrales vacíos. Entonces la vio. Yacía hecha un ovillo en un rincón, como una muñeca rota, medio enterrada en la paja suelta. El pelo negro le caía sobre los hombros y su ropa, cuero decorado con abalorios, estaba empapada de algo que parecía negro a la luz de la lámpara. Sangre. Demasiada sangre. Sus ojos estaban cerrados, respiraba débil, entrecortada. Apache. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Calen vivía lo bastante lejos de los poblados para evitar la mayoría de los conflictos, pero hasta él conocía las tensiones que hervían en el territorio. Conocía los cuentos. Conocía el miedo. Y sabía que esconder a alguien así, a alguien que claramente huía, podía costarle que lo colgaran o algo peor. Debería haberse dado la vuelta, ensillar su caballo e ir al puesto más cercano. Debería haber dejado que otro se encargara de aquel problema imposible. Pero ella abrió los ojos. Lo miró fijada en él con una intensidad que lo dejó clavado en el sitio. Sin miedo, sin súplica, solo una valoración silenciosa, como si midiera si él valía la pena de mantenerse despierta. Sus labios se movieron y pronunciaron palabras en un idioma que él no entendía. Luego su mano se desplazó y dejó al descubierto algo que había dibujado en el suelo de tierra, con la yema del dedo mojada en su propia sangre. Símbolos. Marcas hechas a propósito. El nudo en la garganta de Calen se hizo más grande. No solo se escondía. Dejaba un mensaje. ¿Para sus gente? ¿Para sus perseguidores? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué en su granero? ¿En su tierra? Precisamente la única noche en que él había oído abrirse la puerta. Se arrodilló junto a ella. La luz de la linterna iluminaba el subir y bajar de su pecho, cada vez más débil. Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Dao tipo que él no sabía dar. El pueblo más cercano quedaba a varias horas y ella no aguantaría el viaje. De pronto, su mano salió disparada y le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Lo miró a los ojos y dijo una sola palabra, clara, cortante, desesperada. Un nombre, una advertencia, una orden. Y entonces se oyó el galope de caballos en el valle. Lejos aún, pero acercándose rápido. Los caballos se acercaban. La mente de Calen corría por caminos cada vez peores. Si esos jinetes la encontraban allí, pensarían que él estaba implicado. Cómplice. Tal vez hasta creerían que él la había herido. Lo arrancarían de su casa, le quitarían la tierra, destrozarían en una sola noche la distancia que tanto le había costado mantener con el mundo. Pero ella no soltaba su muñeca. Ni siquiera ahora, entrando y saliendo de la conciencia. Se aferraba como quien se sujeta a algo firme. A él. Tomó la decisión en un latido. Agarró un brazado de paja y lo esparció sobre los símbolos, cubriéndolos por completo. Luego la levantó, le sorprendió lo poco que pesaba a pesar de la fuerza de su mano,
y la llevó al fondo del granero, más allá de los corrales vacíos, hasta el rincón donde guardaba los sacos de grano para el invierno. Una lona sobre los sacos formaba un pequeño escondite. La dejó allí, bajó la lona como cortina improvisada y apoyó con suavidad la mano en su hombro. Ella abrió los ojos otra vez. Esta vez brilló en ellos la comprensión. Asintió una sola vez y se quedó quieta. Kallen salió del granero justo cuando 3 jinetes aparecían en la cresta. No llevaban uniforme ni placa. Nada que los señalara como autoridad. Solo hombres con rifles y caras duras, de los que preguntan con las manos en vez de con la boca. El que iba delante frenó en seco. Su caballo resopló y pateó el suelo. Era mayor, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda. ¿Has visto pasar a alguien por aquí? Kallen sintió que la garganta se le cerraba. Hablar con extraños era su peor pesadilla hecha realidad. Negó con la cabeza, mirando al suelo como siempre hacía. No te hagas el tonto, el jinete se inclinó sobre la silla. Una mujer apache herida. No puede haber ido muy lejos. Otro jinete se dirigió hacia el granero. El corazón de Kallen golpeaba contra las costillas. Revisen el granero, ordenó el de la cicatriz. Kallen dio un paso adelante sin poder evitarlo. Fue un movimiento pequeño, apenas un desplazarse, pero se puso entre los jinetes y la puerta. Los 3 hombres lo miraron. ¿Algo que decir? La mano del ciclópeo se acercó al rifle. Kallen abrió la boca. No salió ninguna palabra. Nunca salían cuando importaba. La cara le ardía de vergüenza conocida, no funcionar como persona normal, no poder defenderse, no poder, es corto de luces, dijo el tercer jinete con asco. Míralo. Seguro que ni sabe qué día es hoy. El de la cicatriz lo observó un largo rato. Luego escupió al suelo. Pérdida de tiempo. A estas horas ya estará a medio camino del cañón. Hizo girar al caballo. Vámonos. Desaparecieron por la cresta tan rápido como habían llegado. Kallen se quedó paralizado en el patio, escuchando cómo el galope se convertía en silencio. Le temblaban las manos. Le apretaba el pecho. Pero ella seguía escondida. A salvo, por ahora. Volvió al granero y apartó la lona. Ella lo miraba con la misma intensidad de siempre, pero algo había cambiado. La forma en que lo miraba ahora tenía un peso que él no entendía. Levantó la mano, se tocó el pecho con 2 dedos y luego los extendió hacia él. Un gesto. Una promesa. Una deuda reconocida. Kallen sintió un escalofrío, salvarle la vida quizá había sido la parte fácil. Nunca había curado nada más complicado que una astilla en un poste. Ahora estaba arrodillado junto a una mujer que sangraba de un corte que le iba del hombro a las costillas, sin saber qué hacer y sin nadie a quien preguntar. Trajo agua del pozo, tela limpia arrancada de una camisa vieja y una botella de whisky que guardaba para los inviernos demasiado largos. Ella lo observó acercarse con esos ojos oscuros y atentos. Apretó la mandíbula contra el dolor que se negaba a mostrar. Cuando él vertió el whisky sobre la herida, todo su cuerpo se puso rígido. Ni un grito, ni un gemido, solo cerró el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Kallen había gritado como niño la vez que se quemó la palma en la estufa. Esta mujer soportaba algo 10 veces peor y no le daba el gusto de oírla quebrarse. Trabajó con toda la suavidad que pudo, limpió, vendó con tiras de tela. Le temblaban las manos todo el tiempo, no por miedo a ella, sino por la simple realidad de estar tan cerca de otro ser humano. Olía el cuero de su ropa, la sangre, un leve aroma a salvia que llevaba en el pelo. Cuando terminó, ella volvió a agarrarle la muñeca. Esta vez más débil, pero con intención. Lo guió hasta los símbolos que había dibujado antes, ahora ocultos bajo la paja. Luego le puso la palma en el suelo y la arrastró en línea recta, alejándola de las marcas. Lejos. Le estaba diciendo que se mantuviera lejos de esos símbolos. ¿Por qué? ¿Eran una advertencia? ¿Un límite? ¿Algo sagrado que él ya había profanado al taparlos? Lo soltó y lo señaló a él, luego a sí misma, y hizo el gesto de partir algo por la mitad.
El mensaje era claro, lo que significaran esos símbolos era peligroso para los dos. Durante los 3 días siguientes apenas habló. Cuando lo hacía, era en su idioma, palabras que corrían como agua sobre piedras, hermosas e incomprensibles. Kallen le llevaba comida, le cambiaba las vendas y aprendió a leer sus gestos en vez de esperar palabras que no llegarían. Un leve movimiento de cabeza era sí. Una mirada fija era no una inclinación de cabeza significaba que escuchaba algo que él no oía. Eso último pasaba mucho. Se quedaba inmóvil como muerta, los ojos clavados en la pared del granero, la respiración apenas perceptible. Luego se relajaba, lo que había oído no era amenaza. Kallen empezó a aguzar el oído, a tratar de captar los sonidos que la ponían alerta, jinetes lejanos, ramas que crujían, el grito de un gavilán que quizá no era un gavilán. Aprendía su idioma sin palabras. E increíblemente, ella aprendía el suyo. La 4ª mañana le llevó el desayuno y la encontró sentada, sin vendaje, examinándose la herida con ojo crítico. Estaba cerrada, limpia. Sin infección. Solo quedaría cicatriz. Lo miró y dijo una palabra en inglés, con fuerte acento, pero clara. Kallen. Su nombre. Nunca se lo había dicho. Nunca se lo decía a nadie allí afuera. Eso quería decir que había estado lo bastante consciente, lo bastante despierta, para registrar sus cosas mientras él dormía. Para saber quién era mientras él creía que estaba indefensa. Debería haberle dado miedo. En cambio, sintió que lo veían por primera vez en 7 años. Ella se puso de pie, probó su peso, asintió para sí misma. Luego lo miró con algo que podía ser pena, y Kallen supo con el corazón hundido que estaba a punto de marcharse. Se fue aquella noche sin hacer ruido. Kallen despertó con la corriente fría que entraba por la puerta del granero, la misma puerta que él había cerrado antes de dormir. Supo antes de mirar que ya no estaría. La lona colgaba floja. Los sacos de grano intactos. Solo quedaba una leve marca en la paja donde había yacido 4 días. Pero había dejado algo. Sobre el cajón volcado que él usaba como mesa había una pequeña bolsa de cuero. Dentro, hierbas secas que no reconoció, un trozo de turquesa del tamaño de una uña y una pluma atada con tendón. Ni nota, ni explicación. Solo objetos que claramente significaban algo en un idioma que él no hablaba. Kallen se quedó en el granero vacío mientras el amanecer teñía la cresta, sosteniendo la bolsa y sintiendo su ausencia como un peso físico. Durante 4 días su mundo había contenido a otra persona. Alguien que no esperaba que hablara, que se comunicaba con miradas y gestos, que había confiado en él su vida. Ahora se había ido y él volvía a estar solo. El silencio era distinto esta vez. Más pesado. Como si tuviera dientes. Siguió sus rutinas de forma mecánica, dio de comer a los caballos, revisó la cerca, sacó agua del pozo. Pero sus ojos se iban una y otra vez hacia la cresta, medio esperando ver su silueta contra el cielo o, peor aún, ver volver a aquellos jinetes con preguntas que aún no sabría contestar. Pasaron 3 semanas, luego 4. La herida que se había hecho en la palma arreglando una puerta se curó antes que el vacío extraño que llevaba en el pecho. Se sorprendía escuchando sonidos que nunca llegaban, alguien moviéndose en el granero, el ritmo de un idioma desconocido, el peso de unos ojos que lo observaban trabajar. Empezó a hablar solo para romper el silencio. Narraba lo que hacía como un loco. Revisar la puerta del corral. Necesita bisagra nueva. Tal vez 2. Su propia voz le sonaba ajena. Por las noches sacaba la bolsa de cuero y examinaba su contenido a la luz de la lámpara, tratando de descifrar qué significaba. ¿Medicina? ¿Bendición? ¿Pago por servicios? ¿O algo completamente distinto que requería un conocimiento que él nunca tendría? La turquesa reflejaba la luz de forma extraña. A veces azul, a veces verde, a veces las 2 cosas a la vez. La mañana del día 32, Kallen estaba reparando un tramo de cerca cuando su caballo levantó de pronto la cabeza, orejas al frente, collares abiertos. Eso solo significaba una cosa, jinetes. El corazón le dio un vuelco. ¿Habían vuelto aquellos hombres?
¿Alguien había relacionado al fin su granja con la desaparición de la mujer apache? Agarró el mazo de postes, lo más parecido a un arma que tenía a mano, y miró hacia la cresta. Lo que vio le cortó la respiración. Decenas de jinetes aparecieron en perfecta fila. No dispersos, no buscando. Deliberados. Organizados. Avanzaban con la precisión de una formación militar. Y en el centro, montada en un caballo pinto, iba una figura que reconoció incluso desde lejos. Aayita había vuelto. Pero no venía sola. Traía lo que parecía media tribu, guerreros con todos sus adornos, caballos decorados con plumas y abalorios, lanzas que brillaban al sol como llamas. No atacaban. No cargaban. Se acercaban a su propiedad con la formalidad de una delegación. Y Kalen, que no había hablado más de 12 palabras con nadie en 7 años, se quedó paralizado en su patio mientras un destacamento entero de guerreros apaches cabalgaba hacia él en absoluto silencio. Se detuvieron a 50 pasos de la cerca. Ni avanzaron ni retrocedieron. Solo esperaron, inmóviles como estatuas sobre sus caballos. Las piernas de Kalen se negaban a moverse. Su mente le gritaba que corriera, que se escondiera, que hiciera cualquier cosa menos quedarse allí como un blanco fácil. Pero su cuerpo se había bloqueado, como siempre que había más de una persona cerca. Y esto no era una persona. Era un ejército. Aayita desmontó primero. Incluso desde lejos se veía cómo se movía, decidida, dueña de sí misma, completamente curada. La última vez que la vio estaba débil y sangrando. Ahora parecía no haber conocido jamás la vulnerabilidad. 2 hombres mayores desmontaron junto a ella. Uno llevaba un bastón largo adornado con plumas. El otro vestía ropas más elaboradas, el pecho cubierto de abalorios y ornamentos de hueso. Un líder. Tal vez su padre. Empezaron a caminar hacia él. La garganta de Kalen se cerró del todo. No habría podido hablar aunque su vida dependiera de ello. Y quizá dependía. Por lo que sabía, esto era venganza. Tal vez esconderla había violado alguna ley sagrada. Tal vez aquellos símbolos eran una maldición de muerte y ella había vuelto para cumplirla como correspondía. Apretó el mazo. Una defensa ridícula contra 3 docenas de guerreros. Pero era lo único que tenía. Aayita llegó primero a la cerca y se detuvo. Lo miró con los mismos ojos intensos de siempre, pero algo había cambiado. Ya no evaluaba. En su lugar había algo que parecía nerviosismo. Lo cual no tenía sentido. Ella mandaba guerreros. Él apenas podía hablar con su propio caballo. El hombre del bastón dio un paso al frente y habló en inglés con fuerte acento. Tú eres Kalen Moss. Esta tierra es tuya. No era pregunta, pero Kalen asintió igual. Le temblaban visiblemente las manos. Esperaba que no se notara. Mi nombre es Kuruk. Hablo por nuestro pueblo. Señaló al guerrero de ropa elaborada. Este es Takakota, jefe de nuestra banda. Y tú conoces a Aayita, hija de Takakota, guerrera de nuestra tribu. Hija. Claro. Eso explicaba la procesión formal. Venían por justicia. Por castigo. Un hombre blanco escondiendo a la hija del jefe solo podía significar una cosa para ellos. Ella nos ha contado lo que hiciste, continuó Kuruk. El corazón de Kalen latía tan fuerte que creyó que le rompería las costillas. Le diste refugio cuando no tenía ninguno. Arriesgaste tu vida cuando vinieron hombres armados a buscarla. No pediste nada, no esperaste nada, y cuando estuvo lo bastante fuerte para irse, no intentaste retenerla. El anciano hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. En nuestra tradición, actos como esos crean un vínculo. Una deuda que debe honrarse. Pero Aayita no desea pagarla con bienes ni servicio, como harían los guerreros. La expresión de Kuruk cambió a algo que Kalen no supo leer. Desea honrarla con su corazón. Aayita dio un paso adelante. Se quitó un collar del cuello, turquesa y plata, claramente valioso, y luego hizo algo que dejó la mente de Kalen en blanco. Se arrodilló.
No fue un tropiezo ni una reverencia a medias. Fue una rodilla en el polvo del patio, deliberada, formal, la cabeza baja, el collar extendido en ambas manos como ofrenda. Kuruk habló de nuevo, su voz resonando en el valle silencioso. Ayita, hija de Takakota, pide tu mano según la costumbre de nuestro pueblo. Se ofrece a sí misma como esposa, como compañera, como la que caminará a tu lado todos los días que ambos vivan en esta tierra. El mundo se inclinó. Kalen no podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que oía. 3 docenas de guerreros apaches lo miraban en absoluto silencio, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. Matrimonio. La palabra rebotaba dentro de su cabeza como un pájaro atrapado. Ella le pedía matrimonio delante de su padre, delante de toda su tribu, delante de guerreros que podían cortarlo en pedazos antes de que diera 3 pasos. Tenía que ser una prueba. Algún tipo de juicio apache donde la respuesta equivocada significaba ejecución rápida. Tal vez la habían obligado. Tal vez su padre le había ordenado pagar la deuda así y ella estaba tan atrapada como él. Pero cuando se obligó a mirarla de verdad, no vio resentimiento en su postura, ni vergüenza. Estaba arrodillada en su patio, ofreciéndose libremente. Y la única emoción visible en su rostro era esperanza. Esperanza de que él dijera sí. Abrió la boca. No salió nada. 7 años de silencio voluntario habían convertido su voz en algo inútil. Lo intentó otra vez, forzando el aire por el nudo de su garganta. Yo. La palabra salió ronca. Yo no. La cabeza de Ayita se alzó un poco. Sus ojos encontraron los suyos. Y en ese instante Kalen vio más allá de la guerrera, más allá de la hija del jefe, más allá de la mujer que había sangrado en su granero. Vio a alguien que entendía lo que era estar aislado, ser distinto, comunicarse sin palabras. Lo había elegido. No porque tuviera que hacerlo. No porque la tradición lo exigiera. Sino porque en 4 días de silencio y espacio compartido había visto en él algo que valía la pena conservar. ¿Por qué? Se le escapó antes de poder contenerlo. Kuruk tradujo. Ayita respondió en su idioma, voz firme y clara. El anciano escuchó y luego se volvió hacia Kalen. Dice, me diste seguridad cuando tenías todas las razones para temer. Tocaste mis heridas con manos suaves cuando otros hombres habrían aprovechado. No pediste nada y esperaste menos. Kuruk hizo una pausa. Dice que eres el primer hombre que la ha visto sin intentar hacerla más pequeña, y que eso vale más que todos los guerreros de nuestra tribu juntos. La vista de Kalen se nubló. No estaba llorando, había pasado 7 años sin llorar, pero le ardían los ojos. No puedo, logró decir. No sé ser marido. Ni siquiera sé hablar con la gente. Kuruk tradujo. La respuesta de Ayita fue inmediata. Dice que no necesita palabras. Necesita a alguien que no huya cuando ella sangre. Alguien que se ponga entre ella y el peligro aunque le tiemblen las manos. Alguien cuyo primer instinto sea proteger, no poseer. La expresión del anciano se suavizó. Dice, ya has demostrado que eres digno. Esta ceremonia es solo la formalidad. Detrás de Ayita, Takakota permanecía sin expresión. Pero su mano descansaba sobre el arma ornamentada de su cinto. No era amenaza, solo presencia. Recordatorio de que este momento tenía peso más allá del romance. La respuesta de Kalen forjaría o rompería un lazo entre 2 mundos que rara vez se tocaban sin derramar sangre. Miró a la mujer arrodillada en su patio, a la tribu que observaba desde sus caballos, a la vida que había construido en soledad, segura, pequeña y que lo asfixiaba lentamente. Ella le ofrecía algo imposible, algo aterrador, algo que deseaba desesperadamente sin saber que lo había estado buscando. Kalen soltó el mazo. Cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en el valle silencioso. Luego dio 3 pasos, acortó la distancia entre ellos y hizo algo que no recordaba haber hecho en años, extendió la mano primero. Encontró la de ella. Sus dedos se cerraron con la misma fuerza que la había mantenido viva 4 semanas atrás. Cuando la ayudó a levantarse, los guerreros comenzaron a cantar, un canto antiguo y profundo que rodó por la tierra como trueno.
Kalen había dicho sí sin pronunciar una palabra. E increíblemente, ella lo entendió a la perfección. La ceremonia duró hasta que el sol alcanzó su punto más alto. Kalen entendió casi nada. Kuruk tradujo lo esencial, el intercambio de promesas, la atadura de manos con un cordón tejido, el compartir agua de un cuenco de madera tallada. El resto del rito transcurrió en un idioma que pasaba junto a él como un río, hermoso e incomprensible. Aayita permaneció a su lado todo el tiempo, la mano firme en la suya. Cuando los ancianos hablaban, ella respondía con seguridad. Cuando le hacían preguntas a él a través de Kuruk, esperaba paciente mientras él tartamudeaba respuestas que le parecían pobres. Cuando Takakota dio un paso al frente y puso ambas manos sobre sus muñecas unidas, su rostro seguía siendo indescifrable. El jefe habló largo rato. Kuruk tradujo por partes. Takakota dice que su hija ha elegido un camino que él no esperaba, pero que te ha observado, Kalen Moss. Envió exploradores después de que su hija desapareciera. Le informaron que un granjero blanco rechazó a hombres armados con nada más que silencio y terquedad. El anciano hizo una pausa. Dice que hay muchos tipos de valentía. La que más ruido hace no siempre es la más fuerte. Takakota soltó sus manos y retrocedió. Los guerreros bajaron las lanzas al unísono. Kuruk explicó que era gesto de aceptación. No aprobación, no celebración. Solo reconocimiento de que el vínculo había sido visto y sellado. Luego, uno a uno, la tribu se marchó. Montaron de nuevo en perfecta formación y desaparecieron por la cresta, dejando a Kalen y a Aayita solos en el patio como sobrevivientes de una tormenta. El silencio era distinto ahora. Cargado de posibilidad en vez de vacío. Aayita se volvió hacia él y habló con cuidado en inglés, cada palabra medida. Aprenderemos, juntos. 4 palabras. Más de las que nunca le había dicho en su idioma. A Kalen se le cerró la garganta. Asintió, sin confiar en su voz. Ella caminó hacia el granero y él la siguió. Dentro, se arrodilló donde se había escondido semanas atrás y apartó la paja, dejando al descubierto los símbolos que había dibujado con sangre y tierra. Habían palidecido, pero aún se veían. 3 círculos conectados con líneas que salían hacia afuera. Aayita tocó el primer círculo y dijo una palabra en su lengua. Luego señaló a Kalen y la repitió. Tocó el segundo círculo, se señaló a sí misma y dijo otra palabra. Por último trazó el tercer círculo, el que unía a los otros 2, y pronunció algo que sonó a pregunta. Kalen se arrodilló junto a ella y miró el diseño. Lentamente comprendió. El primer círculo era él. El segundo era ella. El tercero era el espacio que crearían juntos. No su mundo, no el de ella. Algo nuevo que solo podía existir con los 2. Tomó un trozo de carbón del fogón apagado y dibujó una cuarta línea que unía los 3 círculos, completando el dibujo. Cuando levantó la vista, Aayita sonreía. Era la primera vez que la veía sonreír. La sonrisa le transformó la cara entera, suavizando los bordes afilados de la guerrera hasta dejar algo cálido y sorprendentemente frágil. Le tocó la mejilla con suavidad. El gesto fue tan delicado que a Kalen le dolió el pecho. Aquella noche se sentaron juntos fuera del granero, mirando aparecer las estrellas una a una en el cielo infinito. Ella le enseñó palabras en su idioma. Él le enseñó más palabras en el suyo. La mayor parte de lo que se decían seguía siendo sin palabras, miradas, pequeños movimientos, el silencio cómodo de 2 personas que aprenden a ocupar el mismo espacio. En algún momento entre la medianoche y el amanecer, Kalen se dio cuenta de que no había sentido miedo ni una sola vez desde que terminó la ceremonia. El pánico que normalmente lo atenazaba cerca de otros había desaparecido porque Aayita no necesitaba que él actuara. Solo necesitaba que estuviera presente. Y por primera vez en 7 años, estar presente parecía suficiente. 3 meses lo cambiaron todo y nada. La tierra era la misma. El granero seguía necesitando arreglos. La cerca seguía exigiendo atención constante. Pero Kalen ya no trabajaba solo. Aayita se movía por su mundo como si siempre hubiera pertenecido allí.
Le enseñaba formas más eficientes que él nunca había considerado y aprendía sus métodos con la paciencia de quien sabe que el cambio lleva tiempo. Ella cazaba mejor. Él sembraba mejor. Juntos hacían que la granja funcionara más suave que nunca cuando él cargaba todo solo. La primera vez que aparecieron jinetes en la cresta, el viejo pánico intentó volver, pero Ayita simplemente se puso a su lado, la mano en su hombro, y el miedo se deshizo. Resultaron ser comerciantes buscando un atajo al siguiente pueblo. Kallen logró darles indicaciones sin que le temblara la voz ni una vez. Pequeñas victorias que se iban acumulando. Kuruk vino 2 veces, trayendo provisiones y noticias de la tribu. Le enseñó a Kallen más palabras de su lengua y alabó el inglés cada vez más firme de Ayita. En su segunda visita examinó los símbolos del granero y asintió satisfecho. «Comprendiste», dijo simplemente. No muchos lo habrían hecho. El collar de turquesa que Ayita le había ofrecido el día de la propuesta colgaba ahora sobre la puerta. Ella le había explicado con palabras cuidadosas y gestos pacientes que había sido de su abuela, una mujer que también se casó fuera de la tradición y construyó una vida que honraba 2 mundos en vez de elegir uno solo. Kallen pensaba mucho en eso, en cómo su vida aislada había sido una especie de cobardía disfrazada de preferencia. En cómo la llegada de Ayita lo había obligado a elegir entre la seguridad de la soledad y el riesgo de la conexión. Había elegido el riesgo. Y le había dado todo. Una tarde, mientras veían el sol pintar de oro las montañas, Ayita se apoyó en su hombro y dijo en inglés, «feliz». Una palabra. Pero contenía todo un universo. ¿Lo era? ¿Le bastaba esta vida? ¿Se arrepentía de la elección? Kallen se volvió para mirarla. A la mujer que había sangrado en su granero y había vuelto con un ejército. A la guerrera que se había arrodillado en el polvo y se había ofrecido libremente. A la persona que había visto valor en un hombre demasiado asustado para hablar y había decidido que valía la pena luchar por él. Sí, dijo. La palabra salió fácil. Sin tartamudeo, sin vacilación. Feliz. Ella sonrió esa sonrisa rara y transformadora y se acurrucó más contra él. A lo lejos gritó un gavilán. El viento movió la hierba. El mundo siguió girando. Pero Kallen ya no contaba las veces que había fallado. Contaba los momentos en que había acertado. Los días que despertaba junto a alguien que entendía el silencio como idioma y no como defecto. Las noches que se dormía sin el peso aplastante de la soledad sobre el pecho. 7 años atrás había elegido desaparecer, volverse invisible, existir en los márgenes donde nadie pudiera hacerle daño. Pero a Ayita lo había encontrado de todos modos. Y en vez de arrastrarlo de vuelta a un mundo que nunca le había quedado bien, había construido uno nuevo con él. Un lugar donde su quietud era fuerza, donde su suavidad tenía valor, donde ser visto no significaba ser disminuido. El granjero tímido que había escondido a una mujer apache en su granero se había convertido en algo que nunca imaginó posible. Se había convertido en alguien que ya no necesitaba esconderse. Si esta historia te emocionó, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para ver otro relato inolvidable del viejo oeste, donde el coraje y la conexión cambian destinos de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y, si quieres, deja un superchat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo lo significa todo para mí.